Era el amanecer del día 26 de mayo. El ruido del fuego de fusilería despertaba a los regimientos chilenos que habían acampado la noche anterior en aquel llano al frente de la cadena de cerros que vino a ser denominada como Campo de la Alianza. Sin ninguna otra señal y como movidos por un resorte, oficiales y soldados se dispusieron a marchar, los primeros saltando en sus cabalgaduras y los segundos cargando el fusil y preparándose a marchar. Un segundo después, las cornetas sonaban la formación, los hombres se alineaban, se distribuían las municiones y al redoble de tambor, las compañías comenzaban a marchar animados por sus oficiales, que les dirigían palabras animosas y entusiastas. Recuerdo que hacía un frío que penetraba hasta los huesos. Los primeros albores de la aurora comenzaban a despuntar, permitiéndonos darnos cuenta de lo que ocurría. La noche anterior habíamos acampado en una elevación que controlaba el llano hacia el norte y podíamos ver el desierto que se perdía en las elevaciones que venían a formar las primeras posiciones atrincheradas enemigas. Las accidentadas lomas que rodeaban el punto central de la fortaleza enemiga se coronaban de tropas, que avanzaban hacia ella con una rapidez que hacía pensar que querían tomar posesión de aquella. Nosotros, novicios en el arte de la guerra, pensamos que aquellas eran fuerzas nuestras, pero fijándonos bien, comprendimos que en tan poco espacio de tiempo habría sido imposible que fuerzas chilenas hubiesen superado tanta distancia en tan poco tiempo. Pronto salimos de la duda. El enemigo, conocedor de nuestras posiciones, durante la noche había intentado atacarnos, pero la suerte quiso que se extraviaran y, comprendiendo que al amanecer serían descubiertos, se habían retirado apresuradamente a sus posiciones originales. Estos enemigos habían tenido suerte porque de haber sido descubiertos nuestra caballería y artillería habrían hecho añicos sus formaciones por estar en un terreno tan expuesto. Quiso la providencia que 2 baterías chilenas divisasen a aquellos enemigos, por lo que pronto comenzaron a disparar sobre ellos, dispersando sus columnas, desordenándolas y haciendo saltar el humo y la arena alrededor de sus piquetes. De momento no habíamos recibido órdenes. Sin embargo, era claro que nuestro ataque sería por el flanco, puesto que los estandartes enemigos, que se extendían por 2 leguas, aparecían en diagonal a nuestras posiciones. Más allá se encontraba la ciudad de Tacna que, de ser tomada, obligaría al enemigo a marchar hacia Arica. La misión entonces resultaba clara. Debíamos triunfar en Tacna y luego tomar Arica. De lo contrario nos esperaba la muerte en el desierto y en manos del enemigo. Tal era la partida que otra solución no era factible para los expedicionarios chilenos. Habiendo recuperado los aliados sus antiguas posiciones, no cupo duda que sería forzoso ir a buscarlos, por muy desventajoso que resultase el terreno. Formados ya en línea de batalla y casi listos para avanzar, recibimos el primer disparo de cañón enemigo. Viendo cómo desde el borde de las posiciones enemigas se alzaba un penacho de humo, automáticamente inclinamos las cabezas con ese peculiar instinto con el que uno se agacha cuando siente que algo se le viene encima. Antes que se oyese el estampido del proyectil ya había pasado por entre nuestras cabezas y había venido a estallar a unos 50 metros atrás nuestro. Una impresión nerviosa conmovió incluso al más sólido de los hombres y un animoso hurra y vivas a Chile fue la respuesta. Este cañonazo había sido nuestro bautismo de fuego y era la señal del combate que 3 horas después se haría general. Muchos de nuestros compañeros que ya se habían batido y que querían hacer alarde de la sangre fría intentaban mostrarse impasibles. Personalmente admito que en tales circunstancias me encontré agitado por una especie de convulsión y una sensación especial cercana al miedo. El mismo sentimiento debe haber embargado a casi todos nuestros compañeros, puesto que, a pesar de que se lanzaban entre ellos palabras de aliento y valor, sus pálidos rostros se sacudían, como queriendo alejar aquel inoportuno malestar que les embargaba. Nuestro regimiento, el Esmeralda, estaba compuesto de más o menos 900 hombres. Digo más o menos porque las enfermedades y causas semejantes habían disminuido su número. Nuestro regimiento pertenecía a la primera división bajo las órdenes del coronel Amengual y estaba dirigido por el inteligente y caballeresco Adolfo Jali. Los otros regimientos que completaban la división eran el Valparaíso, el Naval y el Chillán, y en total, la primera división se componía de 3000 y tantas tropas. Los regimientos eran de la Guardia Nacional y pertenecían a la primera división, por lo tanto, debían de avanzar primero. La lógica indicaba que nosotros nos batiéramos primero y luego, para decidir el resultado de la batalla, se debían enviar a los batallones de línea veteranos y fuertes. No tardamos en enterarnos que precisamente aquella había sido la disposición del Estado Mayor General chileno. Todos los jefes de nuestra división pasaban revista a la tropa y daban palabras de aliento y entusiasmo de toda especie. Sus palabras de fuego atizaban los ánimos y espíritus de los soldados que querían entrar pronto en combate. Para ese momento, había comenzado la distribución de los cartuchos de munición. Se había decidido que 200 tiros por soldado eran suficientes. Sin embargo, el Esmeralda y los demás regimientos de la división hicieron saber que contaban solo con 100 tiros por soldado.
El coronel Amengual, conocedor de esta situación, se lo hizo saber al jefe del parque de municiones y, por alguna razón que hasta el día de hoy desconozco, el amunicionamiento de nuestros hombres se tardó en demasía, haciéndonos perder precioso tiempo. Por esta razón, cuando llegó la orden de marchar, ninguno dudó en lo arriesgado de la empresa que se nos encomendaba. Otro punto que debo mencionar es que Amengual manifestó la absoluta necesidad de que se le confiara, como es de rigor en estos casos, alguna fuerza de caballería y artillería de montaña con que protegerse en momentos difíciles. Esta justa y mesurada petición, sin embargo, fue denegada por el Estado Mayor con pretextos poco aceptables. El hidalgo veterano aceptó para sí y para su tropa las dificultades solo por su laudable obediencia al deber que le encomendaba la patria. Contrariado Amengual con las dificultades, solo pensó en superarlas con fuerza de heroísmo. Entonces, hizo una señal al corneta de mando y el regimiento Esmeralda comenzó a marchar. Luego de pocos metros de avance, un caballo apareció por nuestra derecha. Se trataba del capellán del ejército Florencio Fontecilla, quien dirigiéndose a los jefes les pidió que hicieran un alto por algunos segundos para decir algunas palabras a los hombres del regimiento. Ante tal justa petición, el comandante Jali ordenó poner atención. Las palabras del hombre santo fueron oídas con reverencia. Allí, 900 hombres del Esmeralda, resueltos a morir ante el enemigo antes que inclinar la cabeza, caían respetuosos de rodillas a los pies de un solo hombre, sin otra insignia que la roja cruz de su hábito, y se descubrían con reverencia para recibir la absolución de sus manos. Luego de tan bella experiencia, los hombres se volvieron a levantar y resueltos comenzaron a marchar. Apretadas las unas con las otras, las compañías guardaban perfecto orden, a la vez que las hileras de guerrillas iban a la vanguardia. La distancia que nos separaba de las posiciones enemigas se disminuía notoriamente y las alturas de aquellas se notaban con toda claridad. Durante 2 horas continuamos marchando por aquel difícil terreno, solo con pequeñas pausas de algunos minutos. El brío de las tropas novicias no podía ser contenido y esto, en definitiva, generó una situación que fue motivo de mucho comentario. Como los nuestros marchaban apresuradamente, nuestra división pronto se separó de la segunda, siendo que ambas debían marchar en paralelo. Este es uno de los cargos en contra del coronel Amengual. Los enemigos del comandante indicaban que no fue capaz de controlar el brío de la tropa y otros indicaban que deseaba quedarse con la gloria de la victoria él solo. El resultado de esta separación de fuerzas fue inevitable. Al cabo de 1 hora estábamos ya casi sobre las trincheras enemigas solos y sin más protección que la que podría prestarnos nuestras propias fuerzas y las fuerzas que venían ya muy atrás. Precisamente en el instante en que llegábamos a las primeras trincheras enemigas y, como para evitarnos reflexionar en nuestra expuesta posición, una granizada de balas dirigidas sobre nuestras filas cruzó por entre los soldados, en quienes la impresión del silbido del plomo que pasaba rozando los cañones de los fusiles se tradujo en una brusca conmoción y ruido general de bayonetas y botellas de agua sacudidas. Las guerrillas de la vanguardia prepararon las recámaras de sus fusiles Gras, apuntaron e hicieron fuego. La contestación fue una nueva lluvia de proyectiles, esta vez mejor dirigida, que hizo gran número de claros entre nuestras líneas. Los primeros heridos comenzaron a caer revolcándose en la arena dando gritos y gemidos lastimeros. Nosotros también comenzamos a tomar parte en el tiroteo que pronto se hizo general. Los aliados nos fusilaban a mansalva y de sobreseguro, puesto que atrás de sus parapetos de arena lo único visible eran las lenguas de fuego que se mostraban desde los cañones de sus fusiles y que se dejaban ver a lo largo de la trinchera enemiga. Sería imposible definir la sensación que me embargó en el momento en que el fuego enemigo comenzó a diezmarnos. Mi primer impulso fue el de no seguir avanzando. Con sorpresa vi que me encontraba al frente de mis hombres que estaban un tanto desorganizados por las desigualdades del terreno y por la confusión generada por el tiroteo inicial. Unos minutos después, la línea volvió a quedar cerrada y comenzamos a avanzar, siempre avanzando, medio agazapados hacia la cumbre donde se encontraba el enemigo. El enemigo, viendo que les atacábamos por el flanco, comenzó a reconcentrar fuerzas en el lado expuesto, por lo tanto, mientras nuestras fuerzas flaqueaban, las de ellos se reforzaban. Los oficiales recorríamos las filas para hacernos oír en medio del tiroteo, dando vivas y palabras de aliento, revisando a los caídos y manteniendo el orden. Ahora habíamos comenzado a avanzar más deprisa y el comandante Jali, seguido de 2 ayudantes, ordenaba el avance general desde el frente. Muy cerca de mí e impulsado por su carácter impetuoso, Martiniano Santamaría cumplía abnegadamente su deber. Florencio Baeza, mi capitán, animaba a la tropa y cambiaba observaciones conmigo con la mayor sangre fría. Arístides Pinto Concha caía herido luego de batirse con entusiasmo y valor. Montalva, quien era mi compañero de mitad, cayó herido con una bala en el pecho que lo dejó inconsciente, muriendo 12 horas después. Los oficiales que cito fueron los que tuve ocasión de ver durante el asalto.
Entretanto, el fuego continuaba vigoroso y graneado y hacía a cada instante nuevas víctimas. Más de media hora pasó así y el humo, el ruido y la confusión general del combate me quitó la noción de lo que ocurría a mi alrededor. No perdía, sin embargo, de vista los fusiles enemigos que resplandecían a nuestro frente, sirviéndonos de guía para seguir avanzando. Comenzábamos a notar que la acción se recrudecía. Entre los del Esmeralda y arrastrados por el ardor de la lucha, varios hombres del Chillán y el Valparaíso se mezclaban con nuestros hombres. Los accidentes del terreno constituían un verdadero obstáculo para regularizar la formación, de modo que había que combatir en piquetes. Para ese momento habíamos notado que ganábamos terreno. Joaquín Pinto Concha, subteniente, jadeando, medio muerto de cansancio y con la frente cubierta en sudor, se la enjuagaba con un gran pañuelo negro y rojo. Yo le indiqué que tuviese cuidado puesto que con ese gran pañuelo presentaba un buen blanco. Él, mirándome, concluyó que tenía razón y además sugirió que nos separásemos. No alcanzó a terminar la frase. Una bala le había atravesado la frente muriendo en el acto sin siquiera un quejido, sin un suspiro siquiera. Un hilillo de sangre que se perdía entre sus cabellos surgía de la herida y daba prueba de su muerte. Sin decir palabra alguna, los soldados se separaron entre el humo y los gritos. Mientras arrinconábamos al enemigo en sus trincheras, las divisiones de la retaguardia se acercaban aunque no con la rapidez conveniente. Una hora de combate contra fuerzas mucho mayores hizo que nuestras municiones se agotasen. El cansancio, por otra parte, atenuaba poco a poco nuestras energías y ya muchos hombres caían arrodillados por la fatiga y se encontraban sin aliento para seguir combatiendo. Era preciso, sin embargo, aguantar. El número de bajas aumentaba a cada paso, de modo que ya los claros en nuestras filas solo podían rellenarse insuficientemente. Para ese momento ya algunas piezas de artillería enemiga habían caído en poder de nuestros hombres y la primera línea de trinchera caía conquistada. Cuando nos preparábamos para caer sobre la segunda línea de trincheras enemigas, vimos coronarse los montes con infinidad de casacas rojas. Se trataban de los famosos colorados de Daza, enviados según después se supo para reemplazar a los fugitivos del batallón peruano Victoria que acababa de ceder dispersándose en el desierto. Los bravos bolivianos se apoderaron en segundos de los parapetos y desde allí, comenzaron a hacer un mortal fuego contra nuestras extenuadas líneas con el ánimo propio de las tropas de refresco. La situación pronto se hizo terrible. Habiendo agotado nuestras municiones, diezmadas nuestras filas, cayendo de fatiga no era posible sostenerse más. No había más remedio que sacrificar nuestras vidas. Conscientes sin duda los jefes enemigos de nuestra terrible situación, mandaron a atacar. Hasta entonces se habían mantenido a la defensiva, por lo que cuando vimos que abandonaban los parapetos en gran número y en formación era evidente que intentaban barrer con nosotros cuesta abajo. Resueltos a vender caras nuestras vidas, nos cerramos, estrechándonos firmemente y siempre haciendo disparos intentamos resistir el asalto. Al recordar este instante que el día de hoy veo con los ojos de la memoria, sería imposible describirlo sin hacerlo con grandes inexactitudes. Envuelto en un círculo de fuego, en medio de nubes de humo, solo sé que oí gritos y gemidos, choques y silbidos de balas. Una confusión horrible de hombres que saltaban o se agazapaban, unos corriendo hacia adelante, otros retrocediendo medio despavoridos. No había duda, el enemigo recuperaba el terreno perdido, y el irresistible ímpetu y empuje de sus filas compactas arrastraba masas de soldados, entre las cuales me encontré mezclado y confundido como los demás, sin saber ya qué dirección tomar y sin darme cuenta de si estábamos aún entre filas amigas o contrarias. Cogí un fusil que encontré a los pies del cadáver de un soldado horriblemente destrozado y quise disparar, pero la verdad es que no supe dónde dirigirlo. La confusión era tal y tal era el humo y el encarnizamiento del combate que no supe cómo orientarme. Solo recuerdo que me sentía sin cesar más y más arrastrado hacia el fondo de un valle formado por dos montículos arenosos. Si esta situación hubiese durado tan solo 10 minutos más, es seguro que no habría quedado uno solo de nosotros con vida. Una circunstancia que nos pareció providencial en aquellos momentos salvó el resto de la división y regresó el orden a las filas. Un destacamento de caballería colocado a la derecha, desde donde podía ver nuestros movimientos, viendo la confusión que reinaba entre los diversos pelotones y formaciones, cargó sobre las columnas enemigas para desbandarlas. Precipitándose desde la altura, los cazadores chilenos estremecían el suelo con su carga. Esta acción hizo que los chilenos y los aliados se separasen y solo entonces se pudo ver el estrago hecho por el combate. Zanjas, lomas, trincheras y llanos, todo era un montón de muertos y heridos. Mientras nos reuníamos, íbamos reconociendo los uniformes de los soldados de los 4 batallones de la división, mezclados con los del enemigo.
Por todos lados sables, fusiles, intactos o destruidos, cañones, cartucheras, kepis, cadáveres de hombres y animales horriblemente destrozados, por donde quiera la desolación y la muerte. Entretanto, las demás divisiones entraban ya en el combate, atacando simultáneamente el centro y el ala derecha del enemigo, al cual obligaban a replegarse por minutos hacia sus últimas fortalezas, se envolvían en un fuego sostenido y prolongado durante más de 5 horas. Para ir recuperando munición íbamos sacando de los cadáveres chilenos las pocas balas que tenían y las repartíamos entre los soldados. La fatiga, el hambre y la sed, por otra parte, iban dejando tendidos en el suelo a los menos fuertes. Llevábamos ya, como lo he dicho, 5 horas de agitación física y moral incesantes. Sin embargo, era preciso seguir avanzando, seguir trepando aquellas líneas arenosas, al rayo del sol y con el equipo indispensable a cuestas, gritar sin reposo y a toda voz para animar a los soldados, ordenar las líneas, retirar a los heridos a lugares seguros y seguir extenuándonos. Llegó un momento en que exhausto, me sentí languidecer, se me nublaron los ojos y caí de rodillas al suelo. Mis soldados siguieron adelante. La provisión de agua se me había agotado y estando solo atrás de una especie de loma intenté recuperar fuerzas. De la nada vi aparecer un soldado del Esmeralda que me preguntó qué me ocurría. Yo le respondí que estaba exhausto e intentaba recuperar el aliento. El soldado me preguntó si tenía sed, pasándome una botella con agua con café. Me dijo con generosidad que la bebiera toda, puesto que él estaba repuesto del agotamiento. El generoso soldado, antes de despedirse de mí, me dijo que ya estábamos casi encima de Tacna y que habíamos ya vencido. Con un viva Chile se despidió de mí y se perdió entre el humo. Las divisiones chilenas de refuerzo arrollaban a los aliados y los empujaban hacia la campiña, donde se encontraba la ciudad de Tacna. Esta parecía dormir tranquila a pesar de la batalla sangrienta que se desarrollaba tan cerca. Nuestros artilleros, haciendo un esfuerzo máximo, habían logrado posicionar las piezas de artillería en las alturas y estaban listas para disparar contra la ciudad. Se veía claramente que la victoria no tardaría en decidirse a nuestro favor. Los ayudantes pasaban anunciando las buenas noticias y los jefes aún pedían un esfuerzo más a sus extenuados hombres. Pero no era necesario, el triunfo animaba a las tropas que encontraban nuevas fuerzas en su patriotismo. Eran las 2 de la tarde. A las 3, el enemigo se batía en retirada, y 1 hora después se dispersaba por el valle, perseguido por nuestra caballería, que recogía multitud de prisioneros. Antes de ponerse el sol, la batalla quedaba concluida y Tacna en poder de las armas de Chile. Por ahora, hasta aquí llega el video. Muchas gracias por detenerse en este canal. Saludos cordiales.